Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un agrado, como siempre, saludarles cada día a esta hora cuando son las 16 pasaditas 4 minutos. En este día que ha estado, bueno, en la mañana con un poco de lluvia, viento, ahora está ahí como que quisiera componerse, pero no quiere. Parece Punta Arenas, conversábamos recién con la Mónica el día de hoy. Hemos vuelto a la normalidad en términos climáticos. Y bueno, vamos a iniciar esta tarde conversando con nuestra amiga que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, ¿cierto? Cristel Manterola, psicopedagoga, que ha hecho un importante aporte, ¿cierto? En términos de poder entregar apoyo en aquellos aspectos que a veces no conocemos mucho en relación a la educación y los apoyos educacionales y la enseñanza, ¿cierto? Estuvimos conversando de los estilos de aprendizaje, que no todos los niños y las niñas aprenden de la misma forma, y por lo tanto hay que ahí identificar cuáles son sus potencialidades en ese aspecto, cuáles han desarrollado más y cuáles hay que, trabajar también. Así es que en esos aspectos nos ha colaborado Cristel en forma importante. Hoy día vamos a conversar con ella de la afectividad, la importancia del vínculo en los desarrollos de aprendizaje. Así es que un interesante tema que sin duda a todos y todas nos interesa y nos debe ocupar para poder apoyar justamente los procesos de desarrollo de los más peques. Así es que ya en un momento más vamos a estar con Cristel. También hoy día vamos a conversar, vamos a hacer todos los esfuerzos porque están en una reunión en este preciso instante para definir qué ocurre con el paro de actividades de los trabajadores y trabajadoras de la JUNJI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿cierto? Que han estado en permanente movilización en paro de actividades en relación a la situación que están viviendo, pues señalan que las condiciones sanitarias, en definitiva, respecto del trabajo presencial, están siendo muy complejas y en ese sentido han desarrollado esta actividad de llamado de atención, ¿cierto?, a la institución para, en definitiva, proteger la salud de tanto de los trabajadores como de todos los que forman parte de la comunidad de los jardines infantiles. Esto a pesar, hace unos días conversábamos igual con la directora de la JUNJI y nos comentaba que todo estaba funcionando bastante bien y que habían conversado incluso con los trabajadores, habían convenido algunas normas para aquello, pero al parecer se han presentado estas dificultades, entonces vamos a ver la posibilidad de conversar con uno de los dirigentes regionales, pero yo les decía que en este momento preciso están en una reunión justamente a nivel nacional para definir los próximos pasos a seguir, si es que continúa o no el paro, si es que vamos a ver esa posibilidad. Y Cristel ya está con nosotros, así es que le damos la bienvenida y saludamos, por supuesto. ¿Cómo está, Cristel? Hola, Sole, bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, hace días que no nos veíamos. Sí, ¿has estado mejor de salud? Sí, no, ya todo pasó ya. Son cosas achaques de esta etapa del desarrollo de los que somos más grandes, ¿no? Ya, pero qué bueno que estés bien. Sí, todo bien. Y bueno, Cristel, justamente yo le estaba comentando a los auditores, auditoras, televidentes y todos quienes nos siguen en Polar Comunicaciones y están atentos a nuestro programa Vox Populi 2021, que hoy día vamos a conversar lo que se refiere al ambiente en que se encuentran inmersos los niños y las niñas y que cómo la estimulación enriquece, cómo el vínculo es importante también en los procesos de aprendizaje. Así es, Sole, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, considerando que el ambiente, ¿cierto?, en el cual están inmersos los niños y las niñas, es fundamental que sea estimulador, ¿cierto?, enriquecedor, que, ¿cierto?, potencie vínculos afectivos, la conciencia emocional, la educación, ¿cierto?, emocional, no solamente enfocándolo en el aprendizaje puramente académico, sino que logrando, ¿cierto?, un trabajo integral de las distintas áreas que involucran, ¿cierto?, y en el cual se encuentran los niños. Entonces, por eso, vinculación afectiva, el aprendizaje, las emociones son conceptos que son inseparables, como digo yo, porque van todos relacionados en función
del desarrollo integral de los niños y de las niñas. Claro, porque además en ese sentido resaltar lo que tú indicas ahí, de cuando se están entregando contenidos, digamos, académicos o aprendizajes como preciso, la forma en cómo se haga, obviamente que por una parte van a potenciar o disminuir, dependiendo cómo sea, ¿cierto?, este proceso en sí, pero además si va acompañado de todo esto que tú señalas, evidentemente el aprendizaje se complementa y es aún más completo, se realiza de mejor manera. Claro, exactamente, logramos así un desarrollo integral, considerando, ¿cierto?, que la mente, el cerebro se construyen en la relación con otros. Ya, por lo tanto, todas las experiencias, la estimulación temprana y todo el establecimiento de esta vinculación afectiva, ¿cierto?, con los niños y las niñas, permiten, ¿cierto?, un desarrollo integral, ¿cierto? Si bien el cerebro tiene un desarrollo intrínsecamente natural, la relación con los otros, estar bajo un ambiente estimulador, potenciador, ¿cierto?, beneficia considerablemente un desarrollo cerebral, ¿cierto?, un desarrollo emocional, también que los niños vayan transitando de forma armónica por su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, desde edades tempranas y resaltar la importancia de la vinculación afectiva con los niños, la contención, la validación de sus emociones, el respeto por sus ritmos, sus gustos, sus intereses. Es decir, lograr, ¿cierto?, encuadrar lo que es aprendizaje, la parte académica, pero también, ¿cierto?, darle importancia al bienestar emocional de los niños, la importancia de este vínculo, relación adulto-niño o niña. Muy, muy importante. Cristel, en este sentido, tal vez sería importante, ¿cierto?, resaltando, como ya lo has expresado muy claramente, la importancia de desarrollar este vínculo afectivo entre los adultos y los niños y las niñas. También que se pudiera entender que el vínculo afectivo no necesariamente tiene que ver con besos y abrazos constantes, también tiene que ver con otros elementos, y entonces ahí a lo mejor profundizar un poco más. Claro, exactamente. No solamente nos referimos a lo que es el besos, abrazos, como dice, ¿cierto, Sole? No es importante generar espacios de conversación en donde podamos dar pie a conocer su mundo emocional. Es importante, ¿cierto?, en esta vinculación afectiva ayudar al desarrollo, yo aquí quiero hacer hincapié, lograr el desarrollo de la conciencia emocional en los niños. ¿Qué implica esta conciencia emocional? Que ellos sean conscientes, ¿cierto?, de sus emociones, ellos sean conscientes de lo que les pasa, generando así un sentido de pertenencia de ellos. Lograr que ellos se sientan escuchados, lograr que ellos se sientan valorados, lograr que ellos sientan, ¿cierto?, que están bajo un cuidado, ¿cierto?, no solamente de adultos que responsables que les dan comida, ¿cierto?, les dan besos, les dan abrazos, sino que hay una contención emocional por parte de los adultos, hay una validación, hay un respeto por sus emociones, por lo que a ellos les pasa, hay, ¿cierto?, una escucha activa por parte de los papás, en donde están no solamente físicamente disponibles, sino que también emocionalmente disponibles. Muchas veces, ¿cierto?, en la rutina uno está haciendo cosas, uno está lavando, ordenando, entonces los papás y los niños están, es que te quiero contar algo, sí, te estoy escuchando, pero por mientras uno está haciendo algo. Eso, yo el mensaje que le estoy dando es te estoy escuchando, pero mientras yo hago otra cosa, ¿cierto? Pero no estamos entregando un mensaje que es estoy físicamente, estoy emocionalmente y estoy aquí yo escuchándote. Es decir, estoy activamente escuchando. Claro, en el fondo el mensaje que de alguna manera uno transmite con ese tipo de actitudes que yo creo que a todos nos han pasado en algún momento. En el fondo lo que estamos diciendo tal vez es, sí te escucho, pero tal vez lo que tú me estás diciendo no es tan importante como para que yo esté 100% atenta a lo que tú me estás diciendo. Entonces ahí claro, está la diferencia entre prestar la atención y como tú dices, la escucha activa efectivamente en ese proceso de ese momento. Así es, Sole, porque es importante, claro, como dices tú, estamos dando un doble mensaje. Te estoy escuchando, pero en realidad tampoco le estoy prestando 100% importancia a lo que tú me estás contando. Y por eso es importante que para lograr este vínculo, ¿cierto?, afectivo con los niños, nosotros también demos espacios para validar sus emociones. Tenemos que considerar que independientemente de la edad del niño, lo que ellos o ella nos están contando para su edad es importante. Quizás para, por ejemplo, yo tengo una hija de 4 años y para ella es importante que no, por ejemplo, no le puede poner la ropa a su guagua. Para ella eso es importante. Yo puedo decir, ay, bueno, pero
lo hacemos después. Pero en ese momento ella está jugando y para ella eso es un problema. Por lo tanto, uno tiene que, ¿cierto?, validar lo que a ella le pasa, escucharla y validar también las emociones. De repente los niños pueden sentir pena, pueden sentir alegría, pueden sentir miedo. Quizás bajo nuestra mirada podemos bajarle el perfil, por así decirlo. Pero para su mundo es importante. Por lo tanto, para que yo pueda establecer un vínculo afectivo, ¿cierto?, con los niños, tenemos que escucharlos activamente y también validar sus emociones. ¿Y cómo podemos validar? Con frases así como, yo entiendo que tú estás enojada. Yo entiendo, porque ahí estamos, bueno, ahí vamos a otro tema que son las pataletas y la regulación. Sí. Pero es importante, ¿cierto?, validar la emoción. Yo entiendo que tú estés enojada porque, no sé, tu amiga te quitó la muñeca. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pero yo, ¿cierto?, me agacho, miro a los ojos, me pongo al nivel, valido la emoción, valido su experiencia emocional y ahí establezco, ¿cierto?, una conversación. Muchas veces no es cantidad de tiempo, es calidad. Y para poder establecer estos vínculos afectivos, contenedores que validen emociones, es importante dar, ¿cierto?, estos espacios, estar presente, no solamente físico, sino también atencional, emocional y una predisposición a te estoy escuchando, te estoy comprendiendo y te estoy validando lo que tú sientes. Claro, son pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia y que no necesariamente tienen que ver con un mayor tiempo, sino que tienen que ver en cómo ocupo ese tiempo, ese minuto incluso, o segundos, dependiendo de lo que sea, lo que va a hacer la diferencia. Y relevante ahí los ejemplos específicos que nos das, porque sin duda alguna yo imagino que quienes nos ven y nos escuchan, de alguna manera, ¿cierto?, se revisa, ¿cierto?, y dice, bueno, en tal situación puedo hacer tal cosa, en fin. Y claro que no es nada fácil porque evidentemente siempre el devenir del día a día nos demanda muchísimo tiempo, plazos, en fin, y a veces estamos a mil, pero de pronto un espacio, ¿cierto?, como tú dices, que puede ser muy escaso en términos de minutos, pero puede ser muy valioso en términos de hacer la diferencia, de generar este vínculo afectivo. Exacto, Sole, sabemos el día de hoy teletrabajo, hay papás que ya están trabajando presencial, otros siguen en la casa, hay una rutina, es decir, no tenemos todo el día, ¿cierto?, para dedicarle 100% como uno siempre quisiera. Hay distintas actividades que tenemos que realizar. Por eso es importante la calidad del tiempo que entregamos y no la cantidad. Yo puedo estar todo el día, ¿cierto?, pero no estoy disponible emocionalmente y no estoy escuchando. Versus que quizás estoy pequeños lapsos del día, pero estoy conteniendo, estoy acompañando, estoy guiando, ¿cierto? Y por eso también es importante que ayudemos a los niños para que ellos desarrollen esta conciencia emocional y ellos también sean capaces de nombrar sus emociones. Entonces, aparte de la escucha activa, aparte, ¿cierto?, de la validación que tenemos que hacer nosotros del mundo emocional, es importante que nosotros también ayudemos a que ellos le pongan nombre a su emoción. ¿Qué te pasa? Estoy enojado, estoy con pena, estoy alegre, tengo susto, es decir, que ellos... ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que no se regula, es que cuando se enoja llegue y grite, llegue y pega, pero si uno no puede controlar lo que uno no conoce. Yo no puedo controlar algo si yo no sé lo que me está pasando. Entonces es distinto controlar una pena, controlar una rabia, controlar quizás una alegría excesiva. Entonces, yo entiendo lo que te pasa, al parecer le pongo el nombre a la emoción, al parecer tienes rabia, al parecer tienes pena, y ahí, ¿cierto?, vamos trabajando la regulación. Los niños pasan de una heterorregulación a una autorregulación. La heterorregulación es una regulación ya dada por nosotros cuando acompañamos, para luego lograr, ¿cierto?, la autorregulación. Entonces es importante estos tres elementos, porque y cómo se relaciona también con el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Los niños también no tenemos que darles el mensaje que solamente estamos encima de ellos con palabras de estudia, cumpliste el horario, hiciste la tarea, conéctate a la clase, apaga el micrófono, enciende la cámara. No solamente estamos en el momento de aprender, sino nosotros estamos acompañando y guiando, validando emociones para que luego ellos puedan insertarse en un proceso de aprendizaje. Por eso va de la mano, ¿ya? Y ahí también la diferencia que existe también entre los grupos etarios, porque claramente, por ejemplo, estoy pensando en la etapa de la adolescencia, donde de pronto también estas sensaciones, ¿cierto?, y todo este cambio que están viviendo en esta etapa les hace también ir en la búsqueda de cómo expresarse, manifestarse, revelarse.
y todo aquello. Claro, la etapa de la adolescencia justamente es cuando las emociones están a flor de piel. Por eso, cierto, es importante comenzar a trabajar desde edades tempranas, ¿ya? Ahora, nunca es tarde. Siempre ya, si alguien dice, hoy puta, cuando era más chiquitito no lo pude hacer, nunca, ¿cierto? Nunca es tarde para desarrollar con los niños un vínculo afectivo, un vínculo que contenga, que acompañe, que valide, ¿cierto? Que ayude a que los niños reconozcan también las emociones, que las puedan, ¿cierto?, ir regulando. Pero por eso han llamado siempre a una estimulación temprana, un acompañamiento desde que ellos nacen, acompañarlos, contenerlos, ¿cierto? Entonces, para que después de la adolescencia podamos ir continuando con este camino que ya fuimos construyendo. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos asegurar que no existe una edad límite para desarrollar la conciencia emocional y este fortalecimiento del vínculo. Claro, exacto, Sole, porque nosotros somos, el ser humano, ¿cierto?, es fruto de una historia vincular, que digo yo, porque siempre nos estamos relacionando constantemente con otros, y es en esta relación, ¿cierto?, es bajo estos ambientes ricos en estimulación y en contención, en donde tanto los niños y las niñas tienen la oportunidad de aprender, no solo desde lo académico, sino también desde lo emocional. Por lo tanto, no hay una edad. Siempre estamos en constante aprendizaje, siempre estamos en constante cambio. Durante toda la edad estamos, ¿cierto?, viviendo distintas experiencias, por lo tanto no hay una edad límite, sí hay un momento de inicio. El inicio es desde que nacen, no hay límite. Siempre tenemos que estar acompañando, guiando, conteniendo, ¿cierto? Y no solamente, como les decía, desde el área académica, desde el área de aprendizaje, sino también desde el área emocional. Compatibilizando, ¿cierto?, para que los niños comprendan que el llamado de atención no es solo al momento que están estudiando, sino que la atención es de forma integral, ¿cierto?, de forma transversal, y yo estoy, como se dice, en los momentos buenos y en los momentos malos. Porque dice, para no escuchar frase, tú solamente estás para tratarme. Claro. Y por otro lado, quizás yéndose como al otro extremo en términos de tiempo, de pronto hacer esta diferencia que en el fondo pudiera ser mucho más valioso, el ejemplo que tú dabas, ponte tú, de esta escucha activa, ¿cierto?, donde se recibe y se recepciona todo lo que se nos está diciendo, validando, ¿cierto?, las emociones del niño o de la niña, versus, por ejemplo, una persona, un adulto, mamá, papá, en fin, un adulto responsable que pudiera estar, no sé, 2 horas sentado al lado del hijo, enseñándole, no sé, algo de algún contenido pedagógico, y que, digamos, y que se centre en que aprenda aquello y insistir solo y únicamente en eso. De pronto puede ser más valioso este otro extremo, digamos, esta otra mirada, que la cantidad de horas que pudieras estar sentado al lado del niño o la niña. Claro, exactamente. De repente tenemos muchos papás, ¿cierto?, que tienen un nivel de frustración porque dicen, estuve toda la tarde estudiando y después va la prueba. Claro. Pero si esto lo estudiamos, tú te lo sabías acá en la casa, ¿qué pasó en la prueba? Entonces es importante, ¿cierto?, no imponer rutinas de aprendizaje, ya cuando emocionalmente sabemos que quizás los niños no están bien, ya también la imposición de ciertas rutinas de aprendizaje no es la idea es consensuar. Por eso la idea es establecer estos momentos de diálogo, ¿cierto?, ricos en escucha activa, en donde también podamos conocer la perspectiva de ellos. Ya, si cuando yo impongo, lo más probable es que haya un rechazo, una predisposición negativa hacia el aprendizaje. Por eso es importante esta vinculación afectiva, porque cuando yo logro vincularme, ¿cierto?, yo logro conocer su mundo, es más posible también que yo pueda llevar a cabo procesos de aprendizaje en la casa. Quizás yo no conversando, escuchando, validando y sabiendo quizás lo que le pasa frente a una determinada asignatura, podemos establecer qué estrategia o cuánto tiempo le vamos a dedicar a esa asignatura. Quizás conociendo, sabes que yo entiendo al parecer que en matemática tienes alguna mayor debilidad, quizás te cuesta más la suma, entonces como no es de tu agrado, podemos quizás trabajarlo de esta manera, un ratito en matemáticas hoy día y vamos a hacer una asignatura que quizás que te guste, pero siempre de forma consensuada, ya no imponiendo ciertas rutinas, ciertos momentos de estudios cuando vemos que emocionalmente el niño y la niña no están en condiciones, ya solamente generamos mayores niveles de estrés, bloqueos cognitivos, una predisposición negativa, ¿cierto? Y ahí entramos en disputa de tienes que estudiar, es la hora, mañana tienes la prueba. Entonces, por eso es importante esta vinculación afectiva, porque es la base para que después nosotros podamos instaurar ciertos momentos de estudios con ellos, contener, acompañar, guiar, validar su mundo emocional, lograr que ellos estén
que tengan un buen bienestar emocional, ¿cierto? Para luego dar inicio a este proceso de aprendizaje. Por eso van siempre en el mismo camino. Cristel, ¿y esto igual favorece, por ejemplo, las relaciones de confianza que se van generando y construyendo para el futuro, para los momentos, digamos, cuando empieza la mayor independencia también de los hijos, de las hijas, de alguna manera todo este camino recorrido de esta forma que tú señalas, favorece esa relación? Claro, exacto, porque cuando los niños, ¿cierto?, comienzan y comprenden, ¿cierto?, que los papás están ahí no solamente de repente para marcar los límites, porque también los límites son importantes, la idea de esta vinculación afectiva, de esta contención, del desarrollo de esta conciencia emocional, es que los niños, ¿cierto?, se sientan seguros en su ambiente, se sientan, ¿cierto?, acogidos, tengan un sentido de pertenencia en el grupo familiar, ya se sientan escuchados, que se sientan validados, que sientan que sí los entienden los papás, que sí los comprenden. Y claro, no es decirle que sí a todo, no, que no se entienda entiendo que estés enojado y tires los platos. Claro. No, yo entiendo que estés claro, tampoco yo entiendo que no quieras estudiar, no estudiemos, no. Es yo entiendo lo que a ti te pasa, lo comprendo y yo ahí medio. ¿Cómo podemos, cierto, manejar lo que a ti te está pasando? Yo la conducta la puedo tratar de modificar, pero siempre desde la comprensión de la emoción que estás sintiendo. Porque cuando yo voy, ¿cierto?, es que no entiendo por qué estás enojado, si igual te vas a tener que estudiar. Lo más probable es que ahí generamos, ¿cierto?, un distanciamiento entre lo que el papá o la mamá quieren conversar. Pero, ¿cierto?, cuando conversamos, escuchamos de forma activa, comprendemos y validamos, es más factible, ¿cierto?, que después también vayamos generando niños seguros, niños con una autoestima positiva, niños con un autoconcepto también claro, niños más independientes, niños más autónomos. Por eso vamos de la heterorregulación, que es la regulación desde el adulto hacia el niño, a la autorregulación. Nadie puede regular o ser independiente si no ha tenido la oportunidad, ¿cierto?, de ser acompañado en este proceso. Por eso desde pequeños el acompañamiento y la guía constante de los adultos es importante, para que vayamos, ¿cierto?, estableciendo ciertos límites, ciertas bases, para que posteriormente ellos se puedan desenvolver de forma más independiente, de forma más autónoma en el mundo, en la sociedad, en el ambiente en el cual ellos están inmersos. De alguna manera se podría entender que también es una forma de aprender a negociar, si se quiere. Claro, es muy importante, ¿cierto?, la negociación desde el vínculo afectivo. Ya, como te comentaba, no es llegar a imponer. Sí, los límites, hay ciertos límites, hay ciertas estructuras, y cuando nos salimos, ¿cierto?, de esos límites hay que regular, consensuar, pero no desde la imposición, sino desde la comprensión, desde la contención, desde la validación. Y ahí claramente yo les aseguro que van a tener muchos mejores resultados, ¿cierto?, que estar, ¿cierto?, constantemente en esta pelea. Perfecto. Cristel, como siempre, ha sido un agrado conversar contigo, interesantísimo todo el apoyo, el aporte que haces para nuestros televidentes y auditoras. Así es que nos vemos la próxima semana, que estés muy bien. Ya, pues Sole, nos vemos, muchos cariños, un gusto acompañarlos siempre todas las semanas. Ahí estábamos, Cristel Manterola, psicopedagoga, que cada semana nos acompaña para conversar diversos temas relativos a la profesión y que sin duda son un importante aporte para todos. Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos.